Muy buenos días, mis hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, en este hermoso día, Día del Señor, donde nosotros tenemos la necesidad de ir al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en este hermoso día, que es día de Él, Día del Señor. En este domingo 7 de marzo del 2021 vamos a reflexionar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios y ver mediante esta palabra qué es lo que Dios nos quiere decir, qué reflexión podemos sacar de esto y qué es lo que pide de cada uno de nosotros para que nosotros sigamos caminando día con día, siguiendo adelante. Sí, para eso vamos a tomar la primera carta a los Corintios del capítulo 1 del versículo 22 al 25 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es poder y la sabiduría de Dios, pues lo que en Dios parece una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, vamos a meditar y sacar una reflexión de esta santa y bendita palabra de Dios, de esta palabra que nos acaba de regalar nuestro Señor para este día. En este día, como decíamos, que es día del Señor, de ir a su encuentro, de estar en comunión con Él en la Santa Misa, para recibir esa Sagrada Eucaristía. ¿Sí? Para eso vamos a ir meditando un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué podemos sacar de esto, mis queridos hermanos? ¿Sí? Buscan señales milagrosas. ¿Cuántos de nosotros también en este tiempo que estamos viviendo buscamos señales milagrosas? Buscamos grandes prodigios, grandes ocasiones, ¿sí? Cuando Dios se manifiesta, se puede decir hasta en lo más pequeño. Tú porque lograste tener un día más de vida, tú que lograste respirar en este día, ese es un milagro grande. Pero nosotros queremos ver muchos grandes milagros para poder nosotros creer, ¿sí? Para ver las maravillas, para creer en Él necesitamos ver cosas grandes. Y dice también la palabra de Dios, y los griegos buscan sabiduría. Estamos también nosotros queriendo que todo el tiempo buscamos la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo buscamos la sabiduría de Dios en este tiempo que estamos viviendo? ¿Para qué queremos la sabiduría de Dios? ¿Queremos la sabiduría de Dios para poder ayudar, para poder alimentar, para poder animar a nuestros hermanos? ¿O queremos la sabiduría de Dios para poder tener un gran poder y humillar, o tal vez hacer sentir menos a los demás hermanos? Por esto, en esta reflexión nosotros tenemos que pensar. Buscamos grandes prodigios y queremos grandes señales y pedimos a Dios sabiduría. ¿Pero para qué? Tenemos que agradecerle a Dios con lo que nos da un día más de vida, y la sabiduría que Dios nos da es la que nosotros necesitamos, ¿sí? Ahora dice también, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. ¿Quiénes somos nosotros? Son momentos en que nosotros nos tenemos que enfocar y ver a quiénes estamos anunciando. Tú anuncias a un Dios de milagros grandes. Anuncias a un Dios de grande sabiduría. Ese mismo Dios es ese Dios, ese
Dios, ese Mesías, es ese Mesías crucificado, ese Mesías que murió por ti, que murió por mí en la cruz. Es ese gran amor, ¿sí? Dice también la palabra de Dios, esto le resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. ¿Por qué en este mundo que estamos viviendo, cuando se nos habla de un Jesús crucificado, a muchos les resulta una tontería decir cómo es posible que ese Jesús, hay un Jesús que haya sido crucificado? ¿Sí? Pero dice algo bien bonito aquí en esta lectura. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Vemos que muchos pedimos grandes milagros, queremos grande sabiduría. ¿Cómo podemos encontrar todo esto? Nosotros anunciando a un Jesús crucificado, a ese Jesús que dio la vida por ti, que dio la vida por mí, ese Jesús que es la sabiduría, a ese Jesús que es la sabiduría y que es el poder, que tiene el poder y la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda la fuerza humana. ¿Por qué lo que en Dios puede parecer debilidad? Jesucristo fue crucificado por ti, fue crucificado por mí. Y a veces muchos de nosotros tenemos esa idea, que si era tan fuerte, que si tenía tanta sabiduría, ahí fue crucificado, ahí tuvo una debilidad. Pero esa gran debilidad es una gran fuerza humana, porque aceptó con valentía lo que ya estaba anunciado. Así, hermano, que en este momento acepta lo que Dios manda para cada uno de nosotros, con esa fuerza que a veces en el momento nos sentimos débiles, pero con la ayuda de Dios seremos fuertes. Dios nos enseña en este momento, mediante esta palabra, que nosotros nos esforcemos por seguir adelante, por ser fuertes en el momento cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que cuando más débiles estamos es cuando más fuertes nos sentimos. Ese es el gran amor de Dios. Por eso también el Salmo 18 dice, la enseñanza del Señor es perfecta. Los preceptos del Señor son justos. El temor del Señor es limpio. Y todos estos son de más valor que el oro. Todas estas cosas, la perfección, la justicia, la limpieza, son de más valor que el oro. Y Jesús nos enseña esto al ser crucificado. Él es perfecto, Él es justo y Él es limpio. Y tiene más valor que el oro. Por eso, hermano, en este momento que me estás escuchando, yo te invito en este día, más que nada, que es día del Señor, de ir a la Santa Misa, de recibir la Sagrada Eucaristía, donde nosotros tomamos ese pan vivo bajado del cielo, donde Jesús quiso quedarse para darnos vida y vida en abundante. Yo te invito a que no faltes, a que asistas a esta gran celebración para estar con nuestro Señor Jesucristo, estar con Él, aceptando todo lo que Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar la sabiduría. Amaneciste un día más, es un gran milagro de Dios. ¿Sí? Es un gran milagro de Dios, no como los judíos que querían ver señales milagrosas, grandes señales, o los griegos que buscaban solamente la sabiduría. Si predicamos, anunciamos a un Jesucristo crucificado, es ese Jesucristo que dio la vida por ti y dio la vida por mí. No porque fuera débil o porque no pudiera salvarse, simplemente lo hizo porque, dice
Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Así que si pensamos que Él por débil fue a la cruz, debemos darnos cuenta que es más fuerte, dice, que toda la fuerza humana. Si nosotros nos encomendamos a nuestro Señor Jesucristo, creemos en Dios, que podemos tener esa gran fuerza que nosotros anhelamos, que nosotros queremos. Momentos es difíciles, cuando estamos pasando dificultades, pero Dios nos enseña, y nosotros recibiendo esa sagrada comunión, esa sagrada Eucaristía donde Jesús quiso quedarse, podemos estar con más fuerza, con más valentía para poder seguir adelante. Así que mi hermano, y una vez más te invito a que en este día, día del Señor, vayas con ese gran amor de recibir su cuerpo y su sangre. ¿Sí? Pues una vez más, yo los invito, mis hermanos, en este momento, a que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.